Hey you, say hello! Hello! Hola, en nuestra sección de Una vida de valores, queremos compartirles el día de hoy en nuestro video valores coreanos que son muy importantes y que nos van a beneficiar muchísimo para nuestra vida y para nuestra nación. Uno de los valores coreanos que más me ha impresionado es sobre la palabra que tienen los coreanos. Los coreanos son personas en las que uno puede confiar, porque ellos tienen algo que se llama en coreano yaksok. Tú haces así con el dedo, yaksok, y cuando haces esto, significa que a juro lo van a cumplir. Cualquier cosa que hayan acordado, ellos lo van a cumplir porque sí. Es parte de ellos cumplir con sus promesas cuando hacen el yaksok, la promesa. Este valor de la promesa del yaksok se inculca a los niños coreanos desde que son chiquiticos para que ellos puedan cumplir con sus deberes diarios y para que ellos puedan escuchar a sus padres y puedan comprometerse. Desde chiquitos tienen este valor inculcado y realmente es algo hermoso porque crecen con esto, así que casi siempre cumplen con su palabra. En Corea también existe la cultura de lo que es estudiar muchísimo. En realidad me he dado cuenta, a través de estudiar aquí, que son muy dedicados con los estudios. Ha tenido índices por muchos años de la mejor educación en toda Asia. Realmente los coreanos se esfuerzan muchísimo. Cuando yo les cuento que en Venezuela se estudia 8 horas o 6 horas, ellos se quedan como que, ¿qué? Entonces, tú no estudias, tú eres libre. En realidad los coreanos estudian más de 15 horas diarias, desde la mañana cuando se despiertan, 7 de la mañana, desde que son niños hasta adolescentes y universitarios. Se despiertan a eso de las 7 de la mañana y llegan a su casa, sin mentir, a eso de las 12 de la noche, de la medianoche. Y realmente son personas que casi 24 horas estudiando y son personas demasiado inteligentes. Por eso yo creo que es un país tan avanzado que tiene tantos frutos, tantos buenos resultados y que son una buena competencia para otros países, no solamente asiáticos, sino a nivel mundial. Pero en Asia se estudia muchísimo y yo creo que eso ha causado muchos problemas, tanto en el autoestima de los jóvenes y de los niños, como en lo que es la vida social, lo que es socializar, lo que es compartir con la familia. Realmente esto se ha perdido un poco en este país, Corea, porque ellos están muy dedicados a los estudios, en lo que es tener un buen trabajo, entrar a una buena universidad, y realmente están muy enfocados en eso. Han perdido lo que es la esencia de lo que es compartir con los amigos, salir a bailar, a pasear, a jugar, y eso es algo un poco triste, a mi parecer. Otro de lo que consideramos un valor muy importante en la cultura coreana es acerca del respeto que le tienen a los niños pequeños. Acá en Corea ocurre que los niños son muy respetados, ellos son cuidados por personas que ni siquiera son parte de su familia sanguínea. Ellos, por ejemplo, si van caminando por la calle y van a cruzar la calle, los carros se detienen y los niños pasan. Aquí en Corea es muy común ver a los niños desde kinder, aunque hay muchos transportes, pero desde muy pequeños caminando solo por la calle. Si van en grupo, van todos agarrados de la mano, caminando, y respetan las normas de tránsito y van tranquilos, no van así corriendo. Y si van jugando, no se vuelven locos tampoco. Y lo interesante de esto es que las personas los respetan, si ellos están perdidos o algo los van a ayudar. Aquí, como la cultura es también familiar en ese aspecto desde hace mucho tiempo, ellos se consideran tíos de los niños en las calles. Entonces, si ven a algún niño en problemas, ellos los van a ayudar como si fuese un tío ayudando a su sobrino, o si es un joven ayudando a su hermanito pequeño o a su primito. Entonces, para mí es un valor muy importante. Para mí lo siento algo sorprendente también, porque en nuestros países se necesita, por lo menos en Venezuela, se necesita mucho esa mentalidad, la mentalidad de ayuda, como si tú fueras familiar mío, y también de cuidar a nuestros pequeños. Yo tuve una vez una experiencia en donde una persona adulta educó a un muchacho menor de darle el asiento a los mayores en el metro, como si fuese su propio abuelo. Lo regañó así como si fuese su abuelo, y el muchacho le decía, disculpe señor, disculpe, y le dio el asiento. Seguramente a ese muchacho más nunca se le va a olvidar
que cuando vea a una persona mayor en el metro, de no darle el asiento. Y también, bueno, ha sido una buena experiencia aquí en Corea porque estamos trabajando en una academia de inglés, dando clases de inglés o dando clases de danza a los niños desde kindergarten y elementary school. Y ellos son muy, muy alegres. Entonces ellos tienen como esa mentalidad pues de que son familia, de que las personas los van a cuidar afuera. Es muy raro aquí ver que pase algo extraño en las calles. O, en mi caso yo nunca lo he escuchado. Los niños coreanos no tienen miedo y no lloran por cualquier tontería. Los niños coreanos no lloran por cualquier tontería. Lloran si amerita llorar. Entonces para mí es un gran valor coreano el cuidado y el respeto que le tienen a los niños. Sabemos que como todo, la cultura coreana tiene sus fallos, tiene muchas cosas también que le hacen falta, pero la idea de esta sección es poder resaltar los valores que pueden ayudarnos, en nuestro caso Venezuela y en el caso de muchos de sus países, a ser mejores países, mejores culturas, mejores sociedades. Entonces, bueno, a pesar de todo, queremos transmitirles a ustedes estos hermosos valores. Gracias por ver nuestro video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Chao. Chao. Hola. En nuestra sección de Una vida de valores del día de hoy queremos transmitirles unos valores. Ah, pues entonces. En Corea también existe la Bueno amigos, uno de los valores